Otro de los métodos para obtener la cinemática de un robot manipulador es a través de la representación de David-Hartenberg, cuyo objetivo es establecer los parámetros del robot de acuerdo a este método y las matrices de transformación para determinar la posición respecto a un sistema de referencia, como resultado de una serie de movimientos de dichas articulaciones. En este caso, como se muestra en la figura, es un robot serial que tiene n+1 eslabones acoplados por n articulaciones. ¿Sí? Entonces, este método es de los utilizados, o los más utilizados en la industria para obtener la cinemática de los robots manipuladores, lo que consiste en realizar una serie de pasos o reglas para la obtención de esta cinemática. Entonces, como primer paso es que cada eslabón es numerado desde su eslabón fijo, el primer eslabón móvil, hasta el último eslabón, para un total de n+1 eslabones. Posteriormente, cada eje de las articulaciones, ya sea prismáticas o de revolución, son numeradas desde 1 hasta n. Asumiendo que el eje I denota el eje de la articulación que conecta el eslabón I-1 al siguiente eslabón. ¿De acuerdo? Entonces, hay que asignar un sistema de coordenadas XI, YI y ZI al extremo del eslabón anterior al I, no al eslabón I, para I igual a 1 hasta n+1. Siguiente sería elegir el eje Z a lo largo del eje de la articulación, cuyo sentido positivo se puede tomar hacia cualquier dirección de dicho eje. Posteriormente, hay que ubicar el origen I en la intersección del eje Z con la perpendicular común a Z sub I-1 y Z sub I. Además, adicionalmente, hay que localizar el origen I sobre Z sub I en la intersección de la perpendicular común a Z sub I y Z sub I+1. El siguiente paso es elegir el eje X a lo largo de la perpendicular común a los ejes Z sub I-1 y Z sub I con la dirección del primero al último. Finalmente, elegir la coordenada de Y sub I para que se complete el sistema de referencia y en este caso cumplir con la regla de la mano derecha. Ahora, existen unos casos especiales, ya que en algunas ocasiones no hay una definición única de los sistemas de eslabones, por lo que se debe tomar los siguientes casos especiales. En este caso, para el sistema 1, que une a la base fija, es decir, el eslabón 0, solo se especifica el sentido de los ejes de Z. Entonces, tanto el origen como X, tanto el origen inicial, X0 y X1 y el origen 1 y X1 se pueden elegir de forma arbitraria. Para el último sistema, n+1, no aplica la convención mencionada, ya que no hay un eslabón, porque en este caso sería el efector final. Por lo tanto, el sistema n+1 se puede elegir de forma arbitraria. Y finalmente, cuando se cruzan dos ejes consecutivos, el sentido del eje X y es arbitrario. Todas estas convenciones se van a ver más adelante cuando realicemos un ejemplo, de tal manera que esto quede un poquito más claro. Bien, gráficamente nosotros podemos ver con respecto a este sistema o este método, donde podemos observar que para una articulación prismática I, la B sub I es variable. ¿A qué se refiere la B sub I? Al desplazamiento de dicha articulación. En este caso, para una articulación prismática es variable. Y podemos observar que es la articulación I, y es el eslabón I, y el eslabón I-1, y el I+1. Donde solo se determina el sentido del eje Z sub I, siempre y cuando mientras que la ubicación del origen sub I es arbitraria. Para una articulación de revolución, aquí el ángulo es variable.
¿sí? Y en el caso del desplazamiento es constante. De igual manera, se puede ver la representación gráfica de los puntos anteriormente mencionados. Una vez que tengamos todo esto, o que definamos esos criterios, se deben de obtener 4 parámetros correspondientes al método de De-Navid-Hartenberg, donde el primero es B sub I, que corresponde al desplazamiento de la articulación. En este caso es la longitud de las intersecciones de las perpendiculares comunes en el eje de articulación Z, ¿sí? Y esta correspondiente a sus orígenes. Esta es la posición relativa a los eslabones I-1 e I. Esto se mide como la distancia de X isómeno, es decir, del eslabón anterior con respecto al siguiente a lo largo del eje X sub I. Otro parámetro que necesitamos encontrar para poder aplicar este método es el ángulo de la articulación. Este es el ángulo entre las proyecciones ortogonales de las perpendiculares normales X sub I y X sub I más 1 a un plano perpendicular del eje Z. En este caso, las corresponde a las rotaciones básicas que normalmente hemos estado manejando. La rotación es positiva cuando se realiza en el sentido contrario a las manecillas del reloj, y es el ángulo relativo entre los eslabones I-1 e I. Esto se mide como el ángulo desde X sub I-1 hacia el otro, hacia la siguiente coordenada E sub I, alrededor del eje Z sub I. ¿Sí? Básicamente las rotaciones que existen con respecto al sistema anterior, ¿no? Posteriormente tenemos A sub I, que corresponde a la longitud del eslabón. Es la longitud entre el origen de un eslabón con respecto al siguiente. Esto se mide como la distancia entre Z sub I y Z sub I más 1 a lo largo del eje X. Finalmente, obtenemos alfa sub I. Este es el ángulo de torsión, es decir, es el ángulo de las proyecciones ortogonales de los ejes de la articulación. Es decir, qué tanto rotó el sistema con respecto a una rotación básica. En este caso, sobre un plano perpendicular a la perpendicular común. Esto se mide como el ángulo desde Z sub I hasta Z sub I más 1 alrededor del eje X, en este caso del XY. Una vez que nosotros encontremos o identifiquemos estos parámetros, normalmente se hace una tabla correspondiente a cada uno de estos parámetros. Se procede a realizar las matrices de transformación para cada uno de los grados de libertad, para cada una de las articulaciones del robot. En este caso, trasladar el sistema I mediante B sub I a lo largo de los ejes Z. Esta matriz de transformación correspondiente es la siguiente. Bien, si ustedes observan, aquí en este caso, simplemente es la traslación del sistema, de tal manera que manejando la misma dinámica esta corresponde a la traslación, y en este caso, como no hay rotación, se maneja la matriz de identidad. Posteriormente, se gira un ángulo Z sub I alrededor del eje Z sub I, y su matriz correspondiente es la siguiente. En este caso, si ustedes observan, como estamos girando alrededor del eje Z, se aplica la matriz de transformación, la matriz de rotación básica con respecto al eje Z, sin rotación. Posteriormente, ahora hay que trasladar el nuevo sistema mediante A sub I a lo largo del nuevo eje X. Esta matriz corresponde a la siguiente, donde tenemos ahora precisamente la traslación a lo largo del eje X. Como no hay rotación, se maneja la matriz de identidad. Ahora,
Finalmente, para obtener la última matriz de transformación correspondiente al último parámetro de la método de Dynavit-Hartenberg, hay que girar un ángulo alfa sub i alrededor del nuevo eje x sub i. Esta matriz de transformación corresponde a lo siguiente. En este caso, esta sería el giro del ángulo alrededor del nuevo eje x sub i sin su traslación. Finalmente, como resultante, tenemos la transformación de coordenadas entre los sistemas conectados entre los cuerpos, desde i-1 y, es decir, la matriz de transformación sub i, y que se obtiene ahora mediante la multiplicación de cada una de las matrices de transformación mencionadas anteriormente. Esto es esta multiplicación, donde, si ustedes observan, cada una de estas matrices corresponde a los 4 parámetros que debemos tomar en cuenta para aplicar el método de Dynavit-Hartenberg, para finalmente obtener esta matriz, donde ya vienen implícitos todos los parámetros correspondientes, tanto las rotaciones como las traslaciones que pueda sufrir el cuerpo, en este caso el robot, dependiendo del número de grados de libertad. Es importante tomar en cuenta que esto es para cada uno de los grados de libertad que tenga el robot, donde esta parte representa la orientación del efector final respecto al sistema fijo, y esta parte corresponde a la posición del origen del sistema adjunto al efector final, es decir, la cinemática, en este caso la cinemática directa del robot manipulador. Finalmente, con esos parámetros podemos obtener la cinemática, en este caso la cinemática directa del robot.